Muy buenas, hoy terminamos los análisis al circuito de Spa-Francorchamps. Para los que no lo sepáis, ayer publicamos un vídeo hablando de cómo se traza cada una de las curvas y antes de ayer publicamos uno de los datos, viendo sobre todo mucho gráfico de telemetría, aunque los vamos a utilizar también hoy porque vamos a hablar de los reglajes y es interesante para contextualizar algunas cosas. Así que bueno, si queréis saber mucho más de reglajes, que es de lo que va este vídeo, apuntaos a Level Up Academy o echarle un vistazo si ya estáis apuntados, porque hay muchos cursos en los que hablamos de cada uno de los sistemas del coche, incluso un curso especializado de los sistemas del coche de Fórmula 1, pues vamos viendo en cada clase uno, pues el motor, los frenos, las suspensiones, la dirección, todo esto, y luego además pues tenemos cursos de introducción a los setups, de cómo analizar los datos para optimizar los setups, así que vais a tener muchísimo contenido. Y los que os guste el tema Sim Racing, tenemos masterclasses de cada uno de los simuladores, pues hay del Fórmula 1, hay de la Assetto Corsa Competizione, de iRacing, hay un curso entero, así que si os gusta también el tema de simuladores, echarle un vistazo porque hay contenido también específico. O sea, normalmente lo organizo, hago unos cursos genéricos para que todo el mundo aprenda y luego algunos puntuales, pues si te gusta iRacing, te gusta Assetto Corsa, te gusta el que sea, pues puedas aplicar eso en concreto a cada uno de los simuladores, así que lo tenéis todo para aprender y aprender a hacer reglajes. Así que nada, pasando con el vídeo de hoy, empezamos a hablar de la aerodinámica, que es como el gran tema en cuanto a los reglajes de la Fórmula 1. Es un circuito de carga aerodinámica baja, no tan baja probablemente como mucha gente cree, porque claro, vimos por ejemplo cuando hablamos de los datos más importantes, lo que caracterizaba este Spa, que era el circuito en el que más tiempo se iba casi en octava marcha, que se iba un 78% de la vuelta acelerando a fondo, que la velocidad máxima era altísima. Pero eso no quita que la aerodinámica también sea importante, porque hay algunas zonas, incluso en el segundo sector diría yo, que es crítica tener un poquito más de carga aerodinámica. ¿Esto significa que tengas que penalizar en velocidad punta? Pues probablemente sí, pero es que hay algunos equipos que tienen más eficiencia aerodinámica. Es decir, alcanzando la misma velocidad punta, pueden trazar más rápido las curvas. Y si tienes ese punto extra de eficiencia aerodinámica, vas a tener muchísimo ganado. O si tienes una unidad de potencia, pues que te entregue más potencia, valga la redundancia, porque evidentemente si tienes el mismo drag, esa misma resistencia al avance, pero tu motor es capaz de aportar un poquito más, pues también vas a poder alcanzar una mayor velocidad o poner más carga aerodinámica para que la velocidad punta sea similar, pero luego en curva es más rápido. Entonces, en resumen, quien vaya muy rápido en recta pues va a destacar en el primer y tercer sector, quien vaya con un poquito más de agarre en curva va a destacar sobre todo en el segundo. Y ojo, porque los tiempos por vuelta muchas veces están en el segundo sector. Y no solo eso, sino la degradación. Porque aquí en Spa puede que nos sorprenda la degradación y también puede que nos sorprenda la lluvia, que ahora lo vemos. Entonces, para evitar la degradación, normalmente tener más carga aerodinámica te beneficia. Tienes que hacer menos correcciones, el piloto va más cómodo, el neumático evidentemente pues desgasta menos porque se fuerza menos, entonces eso es un punto a favor. Y luego con el tema de la lluvia, al final cuando tienes lluvia tienes mucho menos agarre. Entonces tener un extra de carga aerodinámica, porque además la velocidad punta pasa un poquito más a segundo plano, pues también es importante. Así que veremos cómo juegan los equipos con el tema del reglaje aerodinámico y tendremos que estar atentos al récord en cada uno de los sectores y luego también a las trampas de velocidad, porque tenemos una trampa de velocidad que es donde, bueno, no es exactamente el punto de mayor velocidad del circuito, que también lo vimos ayer, pero sí que es un punto de mucha velocidad. Pero luego, por ejemplo, la salida del primer sector o en el final del tercer sector también es un punto importante, porque quien pase muy rápido por ahí normalmente es porque tiene muy buena tracción. Luego quien pase rápido pues a lo mejor en el final del segundo sector es que tiene más carga aerodinámica. Entonces todo eso va a ser muy interesante verlo, que por supuesto en el análisis que hagamos después de la carrera lo veremos. De hecho, fijaos aquí en este panel, que sobre todo en este gráfico de la velocidad, que ya lo vimos en anteriores vídeos, pero bueno, velocidad, marcha, revoluciones, acelerador, freno y giro de volante. Pero bueno, en el de la velocidad, que es el que os quiero enseñar ahora, si os fijáis, pues sí, en el primer sector tienes este tramo de recta, luego frenada muy fuerte y luego muchísima velocidad constantemente, un poco de giro de volante en esta zona de Rus y demás, pero aparte de eso, muchísima velocidad. Pero ¿qué pasa? Que luego llegamos al segundo sector, que es por aquí, y en este segundo sector que es por aquí estamos constantemente trabajando con el volante un lado de otro, que la velocidad no es muy baja, que tenemos velocidad media, luego velocidad alta. Pero todo este tramo, teniendo que girar tanto el volante, si tienes más carga aerodinámica vas a ganar muchísimo tiempo. Por lo tanto, ojo con los que destaquen este tramo central del circuito, que van a tener mucho ganado. Si tienes mucha velocidad punta, aunque penalices en velocidad en recta, pues en este primer sector, que vamos todo el rato a fondo, apenas giramos, y luego en el último sector, que es a partir de aquí, pues como podéis imaginar también van a destacar mucho. Entonces la cuestión es, ¿gano mucho tiempo aquí y pierdo un poco aquí? O al revés, pues cada equipo tendrá que tomar sus decisiones teniendo en cuenta también, como decía, la lluvia y la degradación. Pasando de la aerodinámica al tema de las suspensiones, es muy importante porque es un circuito en el que hemos dicho que tienes baja carga aerodinámica, pero es importante la eficiencia. ¿Cómo se consigue eficiencia?
entre otras cosas, con un chasis bastante estable, es decir, un chasis que no se balancee mucho, que no cabecee mucho, y esto es algo que normalmente va en contra de las curvas lentas, la curva 1 y la última chicane del circuito. Por lo tanto, sí que en el resto del circuito, que son muchos más metros, vas a ganar teniendo una suspensión bastante rígida, sobre todo, ya digo, a balanceo, también a cabeceo, pero sobre todo a balanceo. Pues bueno, en esa primera curva y en esa última curva puede que tengamos bastante subviraje, que el coche le cuente entrar en curva, y eso es crítico, porque como hemos dicho prácticamente en todos los análisis de todos los circuitos, estos coches tienen poco agarre en el tren delantero. Por lo tanto, en entrada a curva se van hacia afuera y luego al salir, cuando das gas, tienden a trompear. Ese trompo en la salida, ¿no? O esa pérdida de control en la salida, en Spa no debería ser tan importante, porque excepto en esa primera y últimas curvas, el resto son de velocidad media. Entonces no es que vayamos a muy baja velocidad y de repente le peguemos un acelerón de segunda marcha. Entonces no tiene tanto empuje al salir de curva media a curva rápida, entonces es mucho más fácil perderlo. Aún así, no es algo de lo que se deban olvidar los equipos, pero bueno, pasa a un segundo plano, digámoslo así. Entonces, las suspensiones, pues si te permiten una mayor eficiencia en frenada jugando con el cabeceo y también un poquito más de tracción, es verdad que en la salida de la curva 1 y la salida del último chicane vas a ganar mucho tiempo. Entonces, ¿cómo podemos jugar con esto sabiendo que también necesitamos un chasis estable que no balancee mucho para la aerodinámica? Pues jugando con cada uno de los elementos. Podemos jugar, por ejemplo, con las barras anti-roll, que lo que hacen es, como su nombre indica, evitar el balanceo, porque roll es balanceo en inglés. Pues esto, lo que puedes hacer es ponerlas un poquito más rígidas para que aerodinámicamente el coche sea más eficiente, pero luego los elementos que tienden a comprimirse o expandirse cuando el coche cabecea, pues el tercer elemento, todas estas cosas que tenemos por ahí en la Fórmula 1, pues esto lo que hacemos es ablandarlo un poquito, de tal manera que cuando vayas a dar gas, el coche pueda comprimir un poco el tren trasero y por lo tanto tener más peso ahí, más agarre y que el coche salga. Siempre, ojo, manteniendo la estabilidad, porque eso provoca que sea fácil perderlo, así que para esto tiene que tener bastante confianza y bastante control el piloto. Y luego en frenada, pues también depende un poco, porque incluso puedes jugar con los reglajes de la suspensión en Fórmula 1, puedes hacer una auténtica locura, pero puedes hacer que, por ejemplo, sea el tren trasero muy blando al comprimirse y luego más rígido al expandirse. Pues a lo mejor en frenada no quieres que cabece tanto porque el balance del freno no te compensa, lo que sea, pues bueno, también puedes jugar con eso. Pero va a ser muy interesante porque en un circuito de estas características hay que jugar de forma muy distinta con los elementos de balanceo de la suspensión y los elementos de cabeceo. De todas formas, en Level Up Academy tenemos cursos de todo esto, ¿vale? Para que lo contextualicéis un poco lo que estáis ya por ahí apuntados, porque incluso en el curso de sistemas un curso de mecánica de Fórmula 1, que cada clase vemos una cosa, en el de las suspensiones os explico todos los elementos que hay, incluso con ilustraciones reales y todo esto, así que echad un vistazo los que queráis contextualizarlo mejor y estáis en Level Up Academy. Fijaos en la velocidad de las curvas. Tenemos aquí una muy lenta y aquí otra muy lenta, que es doble porque es una chicane. Entonces, salir de aquí, que estamos en segunda, pues el coche, cuanta más tracción tenga, evidentemente más empuje, mucho mejor. Y aquí también, pero en el resto de la curva, fijaos que estamos a una velocidad muchísimo más alta, 150 km por hora, 120 y tantos. Entonces, esta curvas, en la salida de ellas, pues bueno, aquí sí que estamos en tercera, así que tiene más empuje el coche, aquí ya estamos en cuarta, entonces no son curvas en las que sea muy fácil perder el control del coche, precisamente. Si tú tienes un tren trasero que se comprime un poquito, eso te va a permitir salir de aquí más rápido y sobre todo de aquí. Aquí es un poco más peligroso porque es más fácil perder el coche, pero tener ese pequeño empuje aquí y sobre todo aquí es muy importante. Luego en el resto, pues bueno, sí que te puede ayudar un poco, pero no tanto. Problema si tienes mucho balanceo, pues que en todas estas curvas vas a penalizar muchísimo, en todas estas también vas a penalizar muchísimo, entonces va a ser un desastre tener un coche que balancee mucho, porque claro, todas las cogemos a muchísima velocidad. Cuanto mayor es la velocidad, mayor es la inercia que te empuja hacia afuera y mayor es el balanceo. Todo esto de la tracción también se puede complementar con otros reglajes que puede hacer incluso el piloto desde el volante, como es el del diferencial y el del par motor, porque tú puedes decirle simplemente al coche que te entregue menos par cuando vas a pisar el acelerador. Por lo tanto, el coche pues es más progresivo y mientras va pisando el acelerador es más fácil perderlo. Esto es sobre todo para la confianza del piloto, pero también para el desgaste. Si tú pisas el acelerador y empieza a patinar un poquito la rueda, ahí vas a tener un desgaste descomunal y no te interesa, como es evidente. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta, y el diferencial lo que hace, como probablemente ya sabréis y si no os lo explico, es repartir el par en la rueda izquierda y derecha, las traseras porque son tracción trasera. Entonces si lo bloqueas, en salida de curva vas a tener mayor empuje, si desbloqueas el coche va a ser más fácil que gire. En el caso de entrada a curva normalmente se desbloquea más de lo que se desbloquea en la salida, entonces tenemos un coche que entra fácil en curva, sobre todo para la primera y para la última. Chicane es muy importante, también para la zona del segundo sector, curva 8 que era tan larga, esa horquilla hacia la derecha muy abierta, pues también es importante, pero bueno, para las curvas más cerradas donde cobra especial protagonismo. Luego en las curvas de velocidad alta, pues habrá que ver, porque estos coches de este año es verdad que son un poco incógnitas por esa falta de agarre en el tren delantero, entonces
Sí que para las curvas rápidas tener un poco de subviraje por esa falta de agarre del tren delantero respecto al trasero te ayuda porque el coche es más estable, pero claro, si se te va a ir largo puedes tener un problema serio. ¿Cómo se corrige esto? Pues con el siguiente tema del que quería hablar, que es el de los frenos. Puedes atrasar el balance de freno y lo que va a producir es que en cuanto pises un poco el pedal de freno, el coche se te cruce. Es un circuito un poco complicado para el balance de freno. Normalmente ponemos un balance un poquito más adelantado a lo mejor en las frenadas fuertes, como este caso podría ser la curva 1 y la última chicane, pero aquí quizás se atrase ese balance respecto a lo que tenemos en el resto del circuito, porque sí que son curvas de mucha velocidad, pero no son curvas de pegar un pisotón y cruzar el coche. Cuando teníamos ese tipo de curvas en otros circuitos, sí que decían, pues atrasamos el balance de freno para que en cuanto pises un poquito el freno, el coche ya se te cruce. Pero es que aquí no es pegar un pequeño pisotón, sino que es pisarlo durante bastantes metros. Si tú tienes, por ejemplo, la curva número 5, que era esa después de la recta de la zona de Orrus, Radillon y todo eso, si tú ahí pisas el freno durante muchos metros mientras estás girando, el coche se te va a cruzar, va a ser prácticamente imposible controlar. Entonces ahí se adelanta un poquito el balance de freno. Si tú adelantas el balance de freno, tienes subviraje. Falta del agarre del tren delantero que ya tenemos de por sí, subviraje. El coche va a ser prácticamente imposible meterlo en curva. Por lo tanto, lo que hacemos es jugar a lo mejor con el diferencial, lo desbloqueamos mucho en entrada a curva y de esa manera podemos jugar mejor con el coche para que entre y tenga cierta estabilidad, pero que no se vaya largo en todas las curvas de esta velocidad. Luego también en cuanto a los frenos era importante la refrigeración, porque ya os dije que no iba a ser precisamente el circuito en el que más sufran, pero la temperatura mínima sí que es importante y hay que controlarla. Entonces, esa refrigeración sí que es muy importante, pero porque hay que reducirla mucho. Si tú lo refrigeras poco, vas a mantener esos frenos en una temperatura medianamente alta. Como no tenemos un pico muy preocupante de frenos, pues los conductos de refrigeración suelen ser bastante bajos. Bueno, las entradas, que es lo que vemos, suelen ser bastante estrechas, porque el diámetro del conducto de refrigeración hay un mínimo establecido por el reglamento, no se puede bajar de ahí, pero esto también es algo positivo, ¿no? El tema de los pequeños, bueno, de las entradas de aire pequeñas, porque claro, eso lo que significa es que estás dedicando menos aire a esa zona para refrigerar y por lo tanto puedes dedicar más aire o a refrigerar la zona de la unidad de potencia, todo eso, o a generar más carga aerodinámica, que te interesa mucho, o a reducir el drag, la resistencia al avance, que también te interesa mucho. Entonces, de esa manera puedes o refrigerar mejor la unidad de potencia o tener más eficiencia aerodinámica, y esto pues es algo muy positivo. Así que nada, ya no os voy a entretener más porque no quiero rayaros más la cabeza con cosas de reglajes, simplemente para que entendáis un poco la mecánica de un Fórmula 1 y aplicado a un circuito como este. Ya digo, si tenéis cualquier pregunta o queréis saber más, pues os apuntáis a Level Up Academy, y si es algo concreto, pues a lo mejor lo podemos ver por los comentarios del vídeo, ¿vale? Así que pues os doy las gracias como siempre por haberme acompañado aquí hasta el final del vídeo. Especial agradecimiento a todos los que ya están en el Team Level Up aprendiendo conmigo y haciendo todos esos cursos que tenemos ahí, ya infinidad de contenido, y nos vemos después del Gran Premio haciendo un buen análisis.